ASUCOI, Asociación Zuliana de Colegios e Instituciones Privadas. Con el ímpetu del 15 de enero de 1932. Bienvenidos usuarios y usuarias a este subprograma Dilemas Educativos de la Asociación Zuliana de Colegios e Instituciones Privadas, ASUCOI. En esta ocasión tenemos a nuestro próximo invitado, nacido en Maracaibo, Estado Zulia, TCU en Psicopedagogía, licenciado en Educación, magíster en Ciencias o en Gerencia Educativa, especialista sexólogo, con un doctorado en Ciencias de la Educación. Su experiencia laboral consta de 22 años de servicio en todos los niveles y modalidades de la educación en calidad de docente y director. Entre otros espacios educativos, su amplia experiencia cuenta con los espacios de Municipio Escolar 2, 3 y 4. Además, nuestro invitado se ha desenvuelto en otras áreas, entre las que podemos mencionar Ministerio de Transporte, al frente de un proyecto de formación de fundaciones con fines benéficos. En la Alcaldía de Maracaibo, como jefe de recursos humanos en la Dirección de Gestión Urbana. Actualmente integra el equipo Educarme Online, como especialista encargado del Departamento de Desarrollo de Talento Humano. Además de ser director de la unidad educativa Neida Melián de Quintero y del Centro Educativo Isaac Tickman. Con nosotros el profesor José Alberto López. Profesor José Alberto, bienvenido a este espacio, a este su programa Dilemas Educativos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. De verdad, para mí es un inmenso placer, desde la unidad educativa Neida Melián de Quintero y desde Educarme Online. Es un inmenso honor poder ser parte de este programa y del equipo de trabajo de educadores que cada día queremos hacer algo mejor con este país. Claro que sí, y el honor es 100% nuestro. En este programa tenemos de pronto estilado en el primer espacio, ¿no? Abordar muy brevemente el espacio de nuestro invitado, el espacio como tal, el espacio vital, a invadirlo un poquito, ¿no? Y lo invadimos de pronto con una o dos preguntas. Vemos un amplio bagaje de conocimientos obtenidos, de espacios en donde se ha desenvuelto como profesional, pero se da esa vuelta a casa a la docencia, ¿no? Después de haber recorrido un amplio camino. ¿Qué lo llevó a introducirse a la docencia y mientras estaba recorriendo ese camino, qué lo llevó a volver? Bueno, fíjate, realmente de principio no era mi fin estudiar educación. No estaba en mis planes ser un educador. Yo creo que yo tenía ese educador por dentro queriendo salir, pero lo tuve retenido muchos años. Estuve intentando en otras carreras, en otros espacios. Yo tuve la oportunidad de estudiar Derechos en la Universidad del Zulia, estudié Comunicación Social y estaba un poco desorientado, ¿no?, en mi área vocacional. Sí había algo que me llamaba la atención dentro de la psicología, que fue una de mis primeras carreras, al igual que psicopedagogía. Y estudiando en estas dos, me di cuenta que necesitaba una base, una formación dentro de la educación. Este espacio que me permitiera realmente conocer estas estrategias que todo docente lleva por dentro, ¿no? Y que son de forma intrínseca, pero que luego uno va desarrollando a medida que vas estudiando, ¿no? Y es cuando llego a la educación. Cuando llego a la educación realmente me sentí atrapado por esa carrera. Yo me casé con mi carrera. Me casé desde la perspectiva que me fui enamorando poco a poco, pasé por todo ese proceso de enamoramiento como en una relación, y luego cuando tú dices en este instante, cuando ya te estás graduando, que te están entregando tu título, que haces el juramento, tú te casas con ella. Y luego en el proceso, cuando ya empiezas a vivir con ella, a compartir en el ámbito laboral, me di cuenta definitivamente que eso era lo mío. Y estas carreras anteriores sirvieron de complemento para llegar a ella. El bagaje en el desarrollo por lo que estoy viendo aquí, trabajó con público, trabajó con gente, trabajó con necesidades, trabajó con dinámicas, ¿no? Cuando yo estoy trabajando con personas en un espacio de cargo gubernamental,
sigo siendo docente. ¿En qué momento o en qué situaciones el profesor José Alberto López es docente? ¿Le tocó ser docente? Fíjate, cuando yo lo veo desde esta perspectiva, cuando tú estás en otro espacio que no es directamente la educación, tú sigues motivando a la formación y al crecimiento del ser humano. Yo te puedo hablar desde el punto de vista cuando tuve la oportunidad de estar como jefe de recursos humanos. Siempre intenté que el equipo de trabajo que estuviese bajo mi responsabilidad siguiera en un proceso de formación constante, creciendo, y trataba de inyectarle a través de mis conocimientos, de las experiencias que ya yo había vivido, esa oportunidad a querer seguir creciendo, entendiendo que a mayor nivel de crecimiento personal y profesional eran mayores sus oportunidades laborales. Entonces, creo que el educador que tiene la oportunidad de salir de su espacio por algunos instantes, por aquello de querer crecer y aprender otras cosas, siempre va a volver. Siempre va a volver porque hay un llamado desde tu carrera, una necesidad de querer seguir ayudando a otros a crecer, a formarse como persona y como seres humanos. Y en ese camino de formación estamos todos inscritos y saludamos a este personaje que vamos a tener una conversación sumamente interesante, porque en el próximo espacio vamos a hablar nada más y nada menos que de ese mundo interior, porque lo vamos a ocupar ahora más como psicopedagogo, como psicólogo. Vamos a hablar del mundo interior del que muchas personas dentro de la educación se olvidan, como es el mundo interior del docente. O sea, el docente es un ser humano que también debemos considerar y que tiene una dinámica interna. Pero eso lo vamos a hablar en la próxima sesión, en la próxima entrega de este su programa Dilemas Educativos, ahora con nuestro invitado, el profesor José Alberto López. Y bien, amigos, amigas, usuarios y usuarias de su programa Dilemas Educativos de la Asociación Zuliana de Colegios e Instituciones Privadas, estamos de vuelta con nuestro invitado, el profesor José Alberto López. Hoy nos vamos a asir, hoy nos vamos a atar de este personaje, que es un personaje, pero ya un poquito más como psicólogo, como psicopedagogo, porque tenemos un aspecto del que se habla muy poco. Dentro de la Ley Orgánica de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, se habla de ese mundo interior que debemos respetar, que debemos considerar a la hora de plantear toda esa dinámica llamada proceso educativo. Hablamos de una ley del Estatuto de la Función Pública para atacar o para velar todos esos elementos éticos que tienen que estar presentes en el ejercicio docente. Sin embargo, el docente también tiene un mundo interior. El docente tiene una dinámica, el docente tiene una vida, el docente tiene aspectos de su interioridad que merecen ser considerados y que no aparecen en ninguna ley, en donde, salvo asuntos laborales que tengan que ver con clima laboral. Un poquito vamos a hablar de ese mundo interior como tal. ¿El docente es una máquina laboral o es un ser humano que precisa de consideraciones? Vamos a partir de esa. Ok, fíjate, obviamente estamos hablando de seres humanos. Okay, el docente no escapa de la realidad ante la cual nos encontramos todos los ciudadanos hoy en día. Sin embargo, Ilsa, me gustaría hacerte una referencia. Yo le comento a muchos de los profesores con los que tengo la oportunidad de trabajar y con los que estoy a nivel de talleres, hoy en día el educador debe entender que, si bien es cierto, él es un ser humano, que de pronto tiende a desarrollar ciertas actividades que son fuera del ejercicio de su profesión docente, él está casado con su profesión docente. Y es una profesión de la cual nosotros no nos podemos desligar. Yo siempre comentaba, daba un ejemplo, ¿no?
Mucha gente idealiza al educador. Muchos padres y representantes y los mismos estudiantes vamos idealizando a nuestros educadores en nuestro proceso de formación. Nos los encontramos en la calle y es una emoción tan grande cuando vemos a esa maestra, a ese maestro, que no lo podemos creer porque lo estamos viendo en otro espacio, en otro momento, ¿no? Y se nos hace increíble verlo fuera del aula, porque para él, sobre todo para los niños, el educador es una de las cosas más importantes que existen en nuestras vidas. Igualmente nos pasa a nosotros como adultos en el espacio universitario. De pronto estamos en una fiesta, estamos en un espacio divirtiéndonos, compartiendo, y nos encontramos a un profesor y nos sorprendemos. ¡Cónchale! Está la profesora aquí, está el profesor aquí. Mira, está bailando, velo cómo baila. ¿Okay? Nos sorprende entender que el profesor, el educador, es un ser humano que tiene una vida, que comparte, que disfruta, que come, que brinca, que salta, que tiene deseos, que siente dolor. ¿Okay? El educador, como te decía desde hace mucho rato, él se casa con esta profesión. Él pasa por unos procesos. Y estos procesos son el proceso de enamoramiento, que es este tiempo en el que él está queriendo estudiar esta carrera, que hay algo que llama su atención, que hay algo que poderosamente él quiere hacer dentro de esta carrera. Una vez que entra a estudiarla, es como cuando te haces novia de alguien. Pasas por ese proceso de noviazgo donde compartes, disfrutas con esta persona, la conoces, te disfrutas esta carrera, conoces a sus padres, conoces profesores en la universidad, compañeros de trabajo. Resulta que llega el momento en el que te casas, que cuando legalizas este matrimonio, ¿okay? Con la educación, es cuando aceptas y dices, yo juro, ante la ley, ante Dios y ante todos los presentes, que voy a desarrollarme en esta carrera. Y posteriormente comienzo a vivirla cuando paso a este plano laboral. Y dentro de este plano laboral, yo tengo que ir alimentando este matrimonio. Yo tengo que ir todos los días sembrándole pasión, creando cosas nuevas, innovando, para que este matrimonio pueda mantenerse. Para que este matrimonio de una u otra manera crezca y surja, alimente la pasión en mí y alimente la pasión en todos aquellos con los cuales yo trabajo en las aulas. Profesor José Alberto, hablamos de la condición docente o de la situación docente como un matrimonio, como un asunto de convivencia, ¿verdad? Así es. Hablamos como tiene un referente convivencial. ¿Qué hay de esas situaciones donde después de cubrir ese noviazgo, ese matrimonio, descubrimos que de pronto no es? Como pasa en los matrimonios. Como ha ocurrido en los matrimonios. Como te pasa en los matrimonios. A los docentes. Claro que sí, por supuesto. Inclusive, sucede muchísimo. O sea, sucede cuando de pronto tú estás en esta carrera, tienes años, pero de pronto no sientes esa pasión que tú logras ver en otros compañeros de trabajo, no sientes la pasión con los estudiantes, esa dedicación, ese proceso de formación. Y entonces descubres que no es lo tuyo. Que no es lo tuyo. Te ocurre como cuando te casas con alguien y de pronto descubres que no amabas a esta persona. Muchas veces no puede ocurrir, profesor, como en los matrimonios. Pueden haber situaciones dentro de los matrimonios que te desenamoren, que te desencanten. En cierto modo. Por supuesto. Como por ejemplo, la misma situación que se da a nivel de ingratitud. Vamos a suponer, después de yo generar este trabajo, después de yo hacer esto, después no consigo esa recompensa, no se da eso, y son situaciones que poco a poco van mellando ese enamoramiento a la docencia, cuando de pronto es el sistema el que te golpea y la docencia no es la que tiene la culpa. Exactamente. ¿Qué podemos hacer con ese docente para que tenga claro que una cosa es el sistema y otra cosa es tu vocación, para que una cosa no toque la otra? Bueno, fíjate, pasa algo aquí interesante, y es que cuando tú estás estudiando tu carrera universitaria, como cuando estás en el noviazgo, tú tienes que aprender a conocer con quién estás. ¿Ok? Lo importante viene desde el proceso en el cual tú estás estudiando. Y entender que si tú estás estudiando esta profesión, por ejemplo, porque quieres enriquecerte, estás en el espacio equivocado. El objetivo de un educador no está en función de enriquecerte económicamente. Está en enriquecerte desde otras perspectivas. Está en enriquecerte en la formación de un estudiante, de que tú estás sembrando en él una semilla para formar al ciudadano del futuro.
Fíjate que esta carrera como tal de la educación tiene un objetivo tan importante. Yo veo a la educación como la carrera madre, porque nosotros formamos a todas las carreras. Nosotros como educadores estamos formando a todos los médicos, a todos los ingenieros, a todos los abogados, a todos los profesionales o aquellos que se van a desarrollar en distintas ocupaciones en el futuro. Nosotros tenemos esa responsabilidad. Y es una responsabilidad que a veces es como que ingrata, ¿no? Generalmente es ingrata. Pero nos preparan en el amor. Nos preparan en el amor a la carrera desde la universidad. Yo en mi experiencia personal, sí. Te lo digo desde mi experiencia como estudiante y como profesional en el área como profesor universitario. Siempre traté de que los estudiantes que estaban bajo mi responsabilidad entendieran que esta carrera como tal era un proceso de formación, que cuando tú entras en ella, tú estás aceptando un propósito de vida, un propósito personal, un propósito de vida, de formar a este ciudadano que el día de mañana será el futuro de un país o del mundo entero. ¿Ok? Sin embargo, es importante señalar que todos como seres humanos, y tú bien lo has dicho, ¿no? Como seres humanos de pronto tenemos necesidades que queremos cubrir, desde lo personal, desde lo económico y desde cualquier otro aspecto. Y dentro de la carrera de la educación existe un sinfín de estrategias y dinámicas que te van a permitir ese crecimiento. Todo está como tú lo trabajas desde el punto de vista personal en ti. ¿Okay? Ese valor te lo das tú. No es necesario que venga de otro espacio, te lo das tú. Y tú lo proyectas dentro de tu trabajo y tu área educativa. Y eso forma parte de las cosas que debe entender el educador, ¿no? Y el educador también tiene cosas que debe entender y el educador tiene cosas en donde debe ser entendido también por la sociedad. Cosa de la que vamos a hablar en el último segmento de este su programa, Dilemas Educativos de la Asociación Zuliana de Colegios e Instituciones Privadas, ASUCOIP, hoy con nuestro invitado, el profesor José Alberto López. Y bien, queridos amigos, colegas, usuarios, usuarias de su programa, Dilemas Educativos de la Asociación Zuliana de Colegios e Instituciones Privadas, ASUCOIP, de vuelta, a retorno, con nuestro invitado José Alberto López, tratando o refiriendo esa situación en donde el docente debe entender situaciones internas de los estudiantes, de los representantes, de ese mismo sistema educativo, en donde qué cosas del sistema educativo, qué cosas el sistema educativo compuesto por personas o integrantes como representantes o estudiantes, qué cosas tienen que entender al docente y qué cosas el docente debe entender en ese efecto simbiótico, en esa relación para fortalecer el sistema educativo, qué debe darse de parte y parte. Bueno, mira, yo siempre he creído que el sistema educativo como tal, y cuando hablo de sistema hablo de los entes gubernamentales, la sociedad, le debe un reconocimiento a todos estos docentes que hoy en día son los encargados de fortalecer valores dentro de las escuelas. Estos docentes son los que tienen la responsabilidad de formar a estos ciudadanos para el futuro que todos realmente queremos y merecemos. Y es importante que ese reconocimiento no solamente venga de palabras, de ciertas situaciones, sino también en lo económico, porque sabemos que estamos dentro de una realidad económica en la que hemos ido evolucionando y todos tienen una necesidad como tal. Y esas necesidades deben estar cubiertas. Esas necesidades que hoy en día nosotros como docentes debemos comprender dentro de las aulas de clase. Cuando en el mismo proceso de la educación a distancia encontramos estudiantes que no tienen internet, que no tienen un teléfono celular, que no cuentan con los recursos para poder quizás cumplir con el proceso de construcción de aprendizaje.
Esa misma realidad la tienen los docentes, cuando necesitan quizás invertir dentro de lo que tiene que ver con el área económica para poder adquirir ciertos recursos, ciertas herramientas que le permitan ser parte de este proceso evolutivo a nivel de educación en el cual nos encontramos hoy en día. Entonces, existen una serie de consideraciones que deben existir de parte de estos entes gubernamentales, ¿ok? Y si existen igualmente unas consideraciones que el docente hoy en día debe tener para con sus estudiantes y dentro del marco del proceso de formación en el cual él hoy está inmerso, porque tenemos una nueva realidad y estas nuevas realidades nos llevan a crear unos procesos de planificación y de educación que están guiados a un nuevo proceso de evolución de nuestra generación como tal. Entonces, en función de ello, creo que tenemos que ir enmarcando, ¿no? Nos debemos ir trabajando en considerar quién soy, qué quiero ser, qué quiero lograr y qué aspiro que entiendan de mí. Porque yo como ser humano voy proyectando. Tú proyectas unas características personales. Eso es como cuando tú te levantas en la mañana y te vistes con una intención porque te sientes, tienes un sentir diferente. Y cuando llegas a un espacio, un sitio, quieres que los que te rodean reconozcan o te reconozcan de una manera distinta. Que te digan, cóchale, qué bien te ves el día de hoy. Y eso va alimentando tu autoestima. Esa proyección que yo estoy logrando en función de cómo me siento a través de cómo me estoy vistiendo, es lo que también como docente yo debo buscar que en todos los espacios de la comunidad educativa entiendan que yo como docente tengo unas necesidades, que requiero valor, que requiero respeto, que requiero consideraciones. Fíjate, nosotros los docentes, y hay algo que muchos no lo entienden, nosotros trabajamos las 24 horas del día. Solamente creemos que son los médicos que trabajan de esa forma. Pero los docentes también trabajamos fuera de nuestro espacio. Nosotros en la escuela damos clases con el estudiante. Pero una vez que salimos de allí, planificamos, revisamos contenidos, atendemos a padres y representantes de los teléfonos. Y te estoy hablando de que muchos padres y representantes no entienden que tenemos horarios. Te quieren llamar a las 9, 10 de la noche. Y tu disposición debe ser la mejor para atenderlo. Porque él aspira que este docente lo va a atender de la mejor manera posible. Y se le olvida a veces que este docente también tiene hijos, también hace la comida, las maestras también hacen comida, tienen a sus esposos y tienen unas realidades de hogar como las tienen ellos. Pero de pronto, como esta representante llegó a las 9 de la noche, a esa hora va a hacer la tarea con el niño. Y a esa hora es a la que voy a llamar a la mamá. Entonces ese es el proceso de consideración que debemos buscar. Que el representante entienda, que la sociedad en general entienda, que así como nosotros tenemos la disposición de entregarnos a nuestra profesión, tenemos una necesidad de ser reconocidos, de ser valorados y respetados en nuestros espacios. Podemos construir una sociedad desde la eficiencia, desde la optimización de procesos, desde la optimización que apuntala el ejercicio de la dinámica docente, con un ser humano con baches internos, con un proceso de divorcio encima, con problemas de base. Podemos construir la sociedad con una herramienta que tenga bemoles a nivel interno, se puede, o sea, es viable. Por supuesto que sí podemos crear lo que nosotros queramos. Como seres humanos tenemos la capacidad y la destreza de poder crear lo que queramos. Perdón, con una persona en el ejercicio docente, asumiendo eso desde la docencia. El docente sí. Con baches, el docente con... Sí, por supuesto, porque todo está en el querer de ese docente. Nosotros somos seres humanos, pasamos por problemas, pasamos por circunstancias difíciles. Hoy en día, de pronto yo puedo estar aquí en tu programa y poder tener alguna situación muy personal, muy complicada, muy difícil, pero eso no limita mis habilidades, capacidades y destrezas como para poder ejercer mi profesión como tal. Obviamente quizás el nivel o la calidad podría verse un poco afectada. ¿Me explico? Todo va a depender del proceso que yo decida llevar. Mira, yo siempre he creído que como seres humanos tenemos capacidades, habilidades y destrezas que vamos desarrollando. Nos pasan situaciones que parecen ser negativas. Y en nuestro proceso de aprendizaje nos damos cuenta que tenemos la capacidad como para poder superar esas y otras peores.
Eso pasa como docente. Como docente nos podemos encontrar en situaciones sumamente difíciles, pero entendemos que tenemos una responsabilidad y la cumplimos, la abordamos. Muchos docentes hoy en día, muchas maestras pueden estar pasando por un proceso de divorcio, por un problema familiar bastante delicado. Pero resulta que cuando llegan al aula, se olvidan de ese problema y comienza otro proceso. Comienza el proceso de formación de niños. Y a lo mejor es con mucha mayor capacidad porque dicen, no, yo voy a formar de este niño lo que la sociedad merece, para que no le ocurra lo que me está ocurriendo a mí. Mucho lo que nos pasa como papá. Como papá queremos que nuestros hijos no vivan nuestra vida. Queremos que tengan una vida mejor que la que nosotros hoy en día tenemos. Queremos que no tengan las experiencias negativas que tenemos hoy. Queremos que ellos tengan las mejores experiencias positivas. Y entonces, desde esa perspectiva, el docente puede construir su propia vida, su propio aprendizaje y formar de esa manera en nuestros estudiantes este muchacho, este joven que realmente tiene las habilidades y destrezas para desarrollarse y ser una mejor persona. Y, profesor, en nombre de las instituciones, de las instituciones privadas, en nombre de toda institución educativa o toda iniciativa, al igual que con nuestra invitada anterior, nos abrazamos a ese pensar en donde los docentes trabajamos en función de construir un mundo mejor que el que de pronto podamos tener, y esa es nuestra misión. Profesor, muchísimas gracias por su presencia acá, agradecidos enormemente, agradecidos por ese aporte, agradecidos por abrirnos las puertas de ese mundo interior del docente que debemos considerar. Mensaje final del profesor José Alberto López. Pues mira, creo que mi mensaje va enmarcado en función de lo que somos, de que cada día como docente debemos alimentar a nuestra profesión como un matrimonio, de buscar seguir creciendo, seguir alimentándonos, no para trabajar, no para hacer un trabajo, sino para dar lo mejor de nosotros, porque para eso nos formamos. Esto fue lo que decidimos. Y desde José López asumo ese compromiso a diario y estoy entregado a él, desde mi trabajo en cada una de las escuelas en las que tengo la oportunidad de laborar, desde el mismo Educarme, donde también pertenezco. Brindamos esa atención, buscamos todos los días crear o aportar en cada ser humano lo mejor para que éste sea el mejor ser humano de nuestra sociedad. Gran abrazo desde nuestro corazón, y así concluimos este espacio de Dilemas Educativos con nuestro invitado José Alberto López. Dilemas Educativos de la Asociación Zuliana de Colegios e Instituciones Privadas, ASUCOI.